Bienvenidos a la lección divina de este día. Hoy tomamos el capítulo 26 del libro de Job y damos por título a esta lección divina: Respuesta, habilidad, grandeza de la divinidad. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración, para iniciar este encuentro con la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a nuestra mente y a nuestro corazón para que podamos con una buena disposición acoger la palabra de Dios, escucharla con atención, meditarla con profundidad, que podamos orar con esta palabra en diálogo amoroso con nuestro Padre Dios y finalmente que podamos contemplar el misterio de Dios para llegar a las acciones que Dios mismo quiere para nuestra vida. Acompáñanos en todo este itinerario que vamos a realizar como nuestro guía, como quien nos ilumina. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar el texto del capítulo 26 del libro de Job para esta lección. Recordemos que se trata de leer con atención el texto y tratar de comprender en esta primera lectura qué dice el texto en sí mismo. Vamos a leer el pasaje y también en esta ocasión nuevamente lo volvemos a escuchar. Job respondió así: «Qué bien sabes sostener al débil, qué bien socorres al brazo impotente, qué buenos consejos das al ignorante, qué enorme talento has dado a conocer. ¿A quién diriges tus palabras? ¿Quién te inspira lo que dices? Se estremecen los Refaim bajo las aguas y sus moradores. El Seol está desnudo ante él. Abadón se halla al descubierto. Él tendió el septentrión sobre el vacío, suspendió la tierra sobre la nada, encierra las aguas en sus nubes sin que el nublado ceda por el peso. Oculta la cara de la luna llena, despliega sobre ella su nube. Trazó un límite circular para las aguas, en los confines de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo se tambalean, se espantan cuando él amenaza. Con su fuerza hendió el mar, con su estrategia aplastó a Rahab. Con su soplo quedaron esplendorosos los cielos. Su mano traspasó a la serpiente huidiza, y esto es solo una muestra de su obra. Qué apagado es el eco que nos llega. ¿Quién captará su poderoso estruendo? Como es habitual en Job, al dirigirse a sus amigos, adopta también aquí una actitud sarcástica y corrosiva. Los versos 2 al 4. Qué bien sabes sostener al débil, qué bien socorres el brazo impotente, qué buenos consejos das al ignorante, qué enorme talento has dado a conocer. ¿A quién diriges tus palabras? ¿Quién te inspira lo que dices? Se siente débil e impotente, así lo dice el verso 2. Qué bien sabes sostener al débil, qué bien socorres al brazo impotente. Ahí Job se está reflejando a sí mismo frente a su amigo Bildad. No recibe de sus amigos lo que esperaba.
esperaba sostén y socorro y no lo está recibiendo. Pero sabe muy bien lo que dice. Está convencido del carácter justo de sus quejas. Por eso, el adjetivo ignorante del verso 3 no implica una autoconfesión de Job. Se refiere a la opinión que Bildad tiene de él. Los versos 2 y 3, con sus exclamaciones iniciales, forman una unidad asentada en 4 verbos: sostener, socorrer, aconsejar y dar a conocer, que Job relaciona irónicamente con Bildad, convertido en un dechado de perfección. En cambio, nuestro hombre se ve a sí mismo privado de fuerza, poder y sabiduría, es decir, convertido en una nulidad. El verso 4 abandona el terreno de la ironía para dar paso al rechazo abierto de Bildad por parte de Job. ¿A quién diriges tus palabras? Esta expresión, como si dijera, lo que estás hablando no tiene el más mínimo eco en mí, no tiene nada que ver con mi situación personal. Job rechaza un diálogo que él considera de sordos. El verso 5 nos introduce en la sordidez del mundo subterráneo. Dice, bajo las aguas. Allí moran los Refaín, es decir, los tétricos espectros de los difuntos, lúgubres habitantes de un mundo sin vida y sin luz. Las aguas mencionadas en 5b, bajo las aguas, son las aguas inferiores, bajo las cuales, según la cosmografía israelita, se asienta la tierra. Recuerden, en el Génesis 1, dice el texto que separó Dios las aguas de arriba del firmamento y de abajo de la tierra. Entonces, sobre esas aguas de abajo queda asentada la tierra firme. Era la concepción que tenían en el Antiguo Testamento de la forma del mundo. Esto queda confirmado por el evidente paralelismo entre sobre el vacío de 7a, dice, él tendió el septentrión sobre el vacío, y sobre la tierra de 7b, suspendió la tierra sobre la nada. Entonces, esa concepción, ¿no?, de que la tierra, en cierta manera, está suspendida, está debajo, pues hay aguas, y entonces no es algo así tan firme la tierra, sino que llega el momento en que la tierra misma puede quedar como muy frágil también. La traducción la nada corresponde a una expresión hebrea que significa literalmente lo sin algo, la nada. Los israelitas, la mentalidad semítica en general, no usan términos abstractos, sino términos muy concretos. Entonces, no hay una expresión la nada, sino literalmente se dirá lo que está sin algo. Las imágenes del verso 8 llaman la atención por su ingenua belleza. Dice, encierra las aguas en sus nubes sin que el nublado ceda por el peso. Las nubes son descritas como si se tratara de enormes globos de goma
repletos de agua, cuyo peso lo hace cambiar de forma, pero sin que lleguen a reventarse. Dice, sin que ceda por el peso. Entonces, imaginemos enormes globos de goma llenos de agua, pero que están sosteniendo toda esa cantidad de agua, no se llegan a reventar. El verso 10 continúa con la actividad creacional de Yahvé. Dice, trazó un límite circular para las aguas en los confines de la luz y las tinieblas. La mención de las aguas deja paso a la consideración de las míticas montañas oceánicas, las columnas del verso 11, sobre las que se asienta la bóveda celeste. El dominio de la divinidad sobre toda su creación se manifiesta una vez más en la debilidad del entramado cósmico frente a sus eventuales agresiones. El verso 12 confirma el evidente contexto mitológico en el que se halla anclado este poema. Dice, con su soplo quedaron esplendorosos los cielos. El 12. Con su fuerza hendió el mar, con su estrategia aplastó a Rahab. Este mar es el equivalente poético del abismo, presente ya en las primeras líneas del relato de los orígenes, en Génesis 1:2. Dice que en el principio, dice Génesis 1, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. Todo era caos y confusión, dice el versículo 2. Y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de ese caos, de ese desorden. El verso 13 continúa con el desarrollo del combate cósmico, subrayado por la iteración de circunstancias instrumentales y modales. Dice, con su soplo quedaron esplendorosos los cielos, su mano traspasó a la serpiente huidiza. Entonces, esta acción creadora de Dios que va realizando al principio. Este verso está recargado de un contexto mitológico. Contamos con la presencia de tres portentosas realidades: el mar, Rahab y la serpiente huidiza. Personificaciones del tenebroso océano caótico primordial. Las aguas que envolvían todo, ¿no? Pues bien, después de describir la maestría y el poder que la divinidad ha desplegado en la creación y en el sometimiento de las fuerzas antagónicas del mar, el poeta comenta, y esto es sólo una muestra de su obra. Qué apagado es el eco que nos llega. El verso 14, los dos primeros renglones. Este último verso del capítulo 26 nos ofrece la idea de un Deus absconditus, un Dios escondido, del que el ser humano, mediante la reflexión o la experiencia mística, trata de captar al menos sus huellas, pero al propio tiempo, la criatura está convencida de que se trata de un Deus semper maior. Aunque lo está buscando y va al encuentro de ese Dios, pero Dios es siempre grande, excede al hombre. Los creyentes tienen que vérsela con esta paradoja de la revelación.
Un Dios que, conforme va revelándose, transmite al creyente la sensación de que es más lo que oculta que lo que manifiesta. En una palabra, la divinidad se revela ocultándose. Vamos ahora a leer nuevamente el texto, a escucharlo, para hacer la meditación. Con esta segunda lectura queremos preguntarnos qué nos dice a nosotros el texto en esta ocasión. Escuchamos. Job respondió así: «Qué bien sabes sostener al débil, qué bien socorres al brazo impotente, qué buenos consejos das al ignorante, qué enorme talento has dado a conocer. ¿A quién diriges tus palabras? ¿Quién te inspira lo que dices? Se estremecen los Refaim bajo las aguas y sus moradores. El Seol está desnudo ante él. Abadón se halla al descubierto. Él tendió el septentrión sobre el vacío, suspendió la tierra sobre la nada, encierra las aguas en sus nubes sin que el nublado ceda por el peso. Oculta la cara de la luna llena, despliega sobre ella su nube. Trazó un límite circular para las aguas, en los confines de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo se tambalean, se espantan cuando él amenaza. Con su fuerza hendió el mar, con su estrategia aplastó a Rahab. Con su soplo quedaron esplendorosos los cielos. Su mano traspasó a la serpiente huidiza, y esto es solo una muestra de su obra. Qué apagado es el eco que nos llega. ¿Quién captará su poderoso estruendo? Estamos frente a la realidad del Dios inalcanzable. Aunque se nos revela, y esta revelación la hace movido solamente por su amor, sin embargo, es más lo que no alcanzamos a comprender de Dios. Por eso, en todas las religiones, el hombre ha buscado expresar su comprensión a través de mitos, que no son fantasías, ni mucho menos invenciones irreales, sino que son modos de expresar lo que va conociendo acerca de la divinidad. Todas las religiones tienen sus propios mitos. O sea, es una forma de describir lo que es la divinidad, la acción que va realizando la divinidad en favor del hombre o en la creación entera. Y esos mitos van siendo como narraciones que van describiendo tanto la acción de Dios como su naturaleza. El pueblo de Israel estuvo siempre en contacto e incluso bajo la influencia de otras culturas y religiones, por lo que en muchos momentos expresó su fe en Yahvé, aprovechando algunos mitos de los pueblos circunvecinos. Aquí estas ideas de mar, Rahab, serpiente huidiza, son ideas que probablemente adoptó el pueblo de Israel de la mitología babilónica. No olvidemos que por 40 años estuvieron deportados en Babilonia y allí asimilaron muchas cosas, ¿no?, del dios Marduk, el dios de los babilonios, y de la forma como se iban expresando. Entonces, aquí se ve pues esta reminiscencia, ¿no? El riesgo, siempre presente, para Israel fue desviarse de la verdadera fe, de la correcta interpretación de lo que Dios le iba revelando.
Nosotros también llegamos a expresar nuestra fe en Dios usando realidades míticas e incluso adoptadas de otras religiones, y corremos el mismo peligro de desvirtuar la realidad de Dios. Por eso, el revelador del Padre es Jesucristo. En la última cena con sus apóstoles, Jesús les ofrece una revelación extraordinaria y lo hace en la intimidad del cenáculo, en la intimidad de su amor. Leo este texto del Evangelio de Juan, capítulo 14, tomo los versos 5 al 10, pero si pueden leer un poco desde antes, pues, y prolongarlo, van a ver qué hermoso es esta comunicación que Jesús está haciendo de su Padre Dios a los apóstoles. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Respondió Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Respondió Jesús, ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Y luego en la carta a los Colosenses leemos, porque en Cristo reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Esta expresión de la carta a los Colosenses es muy importante. Nos habla por una parte de la encarnación del Verbo de Dios, que se reviste de nuestra carne, y entonces corporalmente en Cristo está residiendo la plenitud de la divinidad. O sea, Dios todo entero, completo, está en Cristo, en Jesús. Y entonces los apóstoles, cuando ven a Cristo, están viendo al Padre. Cristo es el revelador del Padre. Cristo es quien nos comunica al Padre. Por eso, hoy conviene que nos hagamos estas preguntas. ¿Qué ideas o imágenes de Dios te has formado a lo largo de tu vida? Hablando pues de esos mitos, podríamos pensar en la forma muy personal que hemos usado los mitos para referirnos a Dios, para relacionarnos con Dios. Trata de identificar cuáles ideas o imágenes te has formado a lo largo de tu vida. Otra pregunta, y aquí pues yo quisiera pues aprovechar un poco para ahondar. ¿Has adoptado algunas ideas de otras religiones pensando que son novedades atractivas y que no te desvían de tu fe cristiana? Aquí yo les comparto en una ocasión una persona que participaba en la misa cada domingo y comulgaba, me preguntó, Padre, ¿es bueno que vaya a un grupo al que me invitaron y que me está gustando mucho? Un grupo donde reflexionamos y tratamos de analizar nuestra vida para ser mejores, sin que me lo dijera, pero por todo lo que estuvo describiendo, sabía que era un grupo de la llamada así metafísica. Entonces yo le comenté, mira, es algo que no es propio de nuestra fe católica. A la reunión que te están invitando, pues tiene algunas ideas que tomaron, sí, de nuestro catolicismo, pero van tomando ideas de otras partes.
Hoy la actitud ecléctica, o la actitud de tomar de acá y de acá y de acá y de muchas partes, para formar una idea de Dios a nuestra medida o a la medida de cada uno. Es lo que está pues manejando la New Age, la así llamada metafísica y otras formas. Y entonces le decía, tú dices que te está ayudando para ser mejor persona. Claro que sí, porque tiene cosas buenas, desde luego. Si no, no existiría. Si una realidad no tiene algo bueno, pues no existe simplemente. Pero ten cuidado, porque tarde o temprano te va a desviar de tu camino de vida cristiana. Y me dijo muy segura esta persona, no, padre, yo estoy muy convencida de mi fe, nadie me va a cambiar. Digo, bueno, te comento, ten cuidado. Pasaron algunas semanas y ya no iba a misa los domingos. Al cabo de unos meses me vuelvo a encontrar con esta persona y le pregunto, ¿qué pasó? Ya no te he visto en misa. Ay, no, padre, es que pues le comenté de el grupo donde estoy y me empezó a decir tantas cosas. Al final, en una búsqueda de Dios y de tal vez de crecer en su fe, se desvió completamente de su fe y se alejó completamente de su fe católica, de la vivencia de los sacramentos. Hace no mucho tiempo también alguien me comentó sobre un video pues que había llegado sobre música de ángeles y me preguntaba, ¿qué tan bueno es esto? Y bueno, ya escuché el video que me mandó y le comentaba, pues mira, esto definitivamente no es promovido por la Iglesia Católica. Si tienes, le comentaba, si quieres un alimento más sólido, se los estoy ofreciendo ahora en esta lección divina, no porque yo la esté haciendo. O sea, la lección divina, por llevarnos al encuentro con la palabra, que es donde Dios se nos ha revelado, nos alimenta y nos nutre. Y le decía, no porque yo esté dirigiendo la lección divina, sino porque en sí mismo acercarnos a la palabra de Dios nutre nuestra alma, nuestra sed de Dios. Y entonces me decía, sí, yo sé, por eso pregunté, y efectivamente me está ayudando mucho la lección divina. Entonces, a veces por ser novedosos en nuestra vida, por querer probar cosas nuevas, hay personas que se han desviado y que se han olvidado completamente de su fe en Jesucristo. Hoy pregúntate si no estás adoptando algunas ideas de otras religiones. Y no es que sean malas esas ideas, pero no son ideas que nos ha revelado Cristo y que por lo tanto se convierten en camino para nosotros. Lo dijo Jesús en este pasaje que les leí del Evangelio de Juan. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué le andamos buscando por otro lado si se nos ha dado Cristo ya? ¿Qué valor le das a Cristo como camino, verdad y vida? ¿Tu encuentro con Cristo es verdadero encuentro con el Padre? Le dijo Jesús a Felipe. Quien me ve a mí, ve al Padre.
Entonces cuando te pones en esta escucha de la palabra, cuando asistes a la vivencia de los sacramentos, tu encuentro con Cristo, incluso tu oración personal o en familia, ese encuentro con Cristo, ¿te lleva al encuentro con el Padre? ¿O seguimos como Job y sobre todo como sus amigos que tienen ideas de Dios, van usando elementos de la mitología de su tiempo, pero al final distorsionan la comprensión de la divinidad? Vamos a pasar ahora a la oratio. Una vez más, leemos el texto, lo escuchamos, pero ahora con la pregunta: ¿qué digo al Señor como respuesta a esta palabra? Job respondió así: Qué bien sabes sostener al débil, qué bien socorres al brazo impotente, qué buenos consejos das al ignorante, qué enorme talento has dado a conocer. ¿A quién diriges tus palabras? ¿Quién te inspira lo que dices? Se estremecen los Refaim bajo las aguas y sus moradores. El Seol está desnudo ante él. Abadón se halla al descubierto. Él tendió el septentrión sobre el vacío, suspendió la tierra sobre la nada, encierra las aguas en sus nubes sin que el nublado ceda por el peso. Oculta la cara de la luna llena, despliega sobre ella su nube. Trazó un límite circular para las aguas, en los confines de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo se tambalean, se espantan cuando él amenaza. Con su fuerza hendió el mar, con su estrategia aplastó a Rahab. Con su soplo quedaron esplendorosos los cielos. Su mano traspasó a la serpiente huidiza, y esto es sólo una muestra de su obra. Qué apagado es el eco que nos llega. ¿Quién captará su poderoso estruendo? Hoy quiero iniciar esta oración con el último versículo del pasaje que hemos leído. Y esto es sólo una muestra de su obrar. Qué apagado es el eco que nos llega. En la búsqueda de Dios, su obrar en favor nuestro es apenas una cosa muy pequeñita. Es como si fuera el eco que a nosotros nos llega de ese obrar de Dios. Padre bueno, siempre el hombre ha buscado conocerte, porque es un ser por naturaleza religioso. San Agustín llegó a expresar este deseo de Dios con estas bellas palabras: Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso, el hombre es un eterno buscador de Dios. Y en esa búsqueda, tú permaneces como el totalmente otro, el inalcanzable. Y por eso el salmista expresó: Tu rostro busco, Señor, no me escondas tu rostro. Hoy, en nuestra búsqueda de ti,
te pedimos, no nos escondas tu rostro. Queremos verte, queremos sentirte, queremos estar cerca de ti. No nos escondas tu rostro. Y en este camino hacia ti, tómanos de la mano para no desviarnos, porque es muy fácil que queriendo llegar al Creador, nos quedemos en la contemplación y adoración de las criaturas. Ya nos lo habías dicho en el libro de la sabiduría, y después San Pablo en la carta a los Romanos retoma esa misma argumentación. No queremos ser insensatos, que por esa sed que tenemos de ti, desviemos nuestros pasos y al final nos quedemos adorando lo que no es Dios. Nos quedemos adorando la nada. Tu rostro busco, Señor. No me escondas tu rostro. Permítenos, aún en nuestra pequeñez, incluso marcados por el pecado, y que esto empaña todavía más nuestra capacidad de mirarte, de conocerte, pero permítenos que vayamos poco a poco entrando no solo en un mayor conocimiento de ti, sino en una mejor relación contigo. En la mentalidad hebrea, conocer no solamente se hace con el pensamiento, sino también con el corazón. Es decir, que conocer, en la mentalidad hebrea, es amar. Ayúdanos a que conociéndote, te amemos más. Y amándote, te conozcamos mejor. Tu rostro busco, Señor. No me escondas tu rostro. Cristo Jesús, revelador del Padre, guíanos al encuentro con nuestro Padre Dios. Tú eres la impronta en quien reside la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando has salido al encuentro de la humanidad, nos has abierto el nuevo y mejor camino para poder encontrarnos con Dios. Esa búsqueda que el hombre estaba haciendo, tú la habías puesto en el corazón del hombre y tú estabas conduciendo los caminos del hombre para llegar a encontrarnos contigo, que eres el camino, la verdad y la vida. No nos escondas tu rostro, Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de la verdad, tú eres quien nos hace comprender todas estas cosas que Jesús nos ha revelado. Nadie puede llamar a Dios Padre si no es por tu acción. Desde nuestro interior, donde tú habitas por el bautismo y la confirmación, ayúdanos a ir al encuentro de nuestro Padre. Haznos conocer al Padre. Haznos conocer al Hijo. Y eso nos basta.
Vamos a pasar a la cuarta parte de nuestra lección divina, la contemplación. Una vez más volvemos a leer el texto, lo escuchamos con atención y ahora nos preguntamos, a la luz del misterio de Dios y queriendo ver nuestra realidad en una mirada sapiencial, nos preguntamos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida nos pide el Señor. Job respondió así: qué bien sabes sostener al débil, qué bien socorres al brazo impotente, qué buenos consejos das al ignorante, qué enorme talento has dado a conocer. ¿A quién diriges tus palabras? ¿Quién te inspira lo que dices? Se estremecen los Refaim bajo las aguas y sus moradores. El Seol está desnudo ante él. Abadón se halla al descubierto. Él tendió el septentrión sobre el vacío, suspendió la tierra sobre la nada, encierra las aguas en sus nubes sin que el nublado ceda por el peso. Oculta la cara de la luna llena, despliega sobre ella su nube. Trazó un límite circular para las aguas, en los confines de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo se tambalean, se espantan cuando él amenaza. Con su fuerza hendió el mar, con su estrategia aplastó a Rahab. Con su soplo quedaron esplendorosos los cielos. Su mano traspasó a la serpiente huidiza, y esto es sólo una muestra de su obra. Qué apagado es el eco que nos llega. ¿Quién captará su poderoso estruendo? Esta meditación la quiero hacer haciendo una adaptación muy personal de la enseñanza que San Ignacio de Loyola nos da en los ejercicios espirituales. Desde luego yo no soy muy versado en los ejercicios espirituales de San Ignacio y no podría dar con toda precisión la enseñanza. Sin embargo, partiendo de al menos de las expresiones y un poquito como lo he ido comprendiendo, quisiera que esta meditación la pudiéramos hacer como la llama San Ignacio, esta contemplación, que la pudiéramos hacer como contemplación para alcanzar amor. Parto de esto. En las lecciones divinas anteriores he estado insistiendo mucho en el cambio de mentalidad respecto de Dios en nuestra vida, la imagen que tenemos de Dios, y he insistido mucho en acercarnos al Dios amor, Dios Padre, Abba. Y entonces, en esta contemplación para alcanzar amor, nuevamente volvemos quitándonos esas ideas un tanto míticas que nos hemos fabricado de Dios y queriendo seguir la revelación de Cristo y llegar al encuentro con nuestro Padre Dios, que entonces podamos nosotros seguir este camino de San Ignacio. La manera como vemos a Dios, pues es la manera como nos vamos a entender a nosotros mismos y como vamos a ver los acontecimientos de nuestra vida. Por eso, la disponibilidad que tengamos para aceptar el proyecto de Dios, pues es lo que nos va a ayudar precisamente para vivir en esa voluntad de Dios. San Ignacio, en esta meditación para alcanzar amor, usa esta oración que seguramente muchos de ustedes conocen
tal vez algunos hasta la saben de memoria. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Con esta oración de confianza, de entregarle todo a Dios, a Jesús, y de aceptar todo lo que Él nos quiera dar, entonces vamos a tratar de mirar a Dios en las criaturas. Vamos a desmitificar lo que hemos mitificado o a desmitologizar, ¿no? Lo que hemos, la forma como hemos confundido a Dios. Y entonces, en esas bellas imágenes que nos presentó el texto, pero desmitologizándolas, ¿no? Es decir, sí, Dios está presente en sus criaturas en cuanto que es creador. Y por la providencia, Dios conserva en la existencia las criaturas. Entonces, está presente en las criaturas en cuanto que es el que crea y sostiene a esa creación. Pero las criaturas, pues no son Dios. Quitemos esa idea en primer lugar. Y entonces sepamos mirar a Dios en las criaturas, o que las criaturas nos lleven a Dios. Por medio de la hermosura de las criaturas, llegar a la hermosura del Creador. Por medio de la perfección de las criaturas, llegar a la perfección del Creador. Segundo, que podamos nosotros considerar cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas creadas sobre la faz de la tierra. Todo lo ha hecho para mi bien. Y entonces, como cuando amanece, pues Dios hace surgir el nuevo día para mí. Y en la sucesión de las horas, Dios va haciendo que pasen esas horas para mí, para mi salvación, para que yo pueda trabajar por mi santificación y para la gloria de Dios. Y luego, así, los frutos de las plantas, de los árboles, reconocerlos como don de Dios para mí. Y entonces, agradecerlos a Dios, ¿no? Bendecir los alimentos, agradecer los alimentos, agradecer cada cosa que podemos recibir, porque la reconocemos como don de Dios. Después, mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba, así como mi potencia limitada procede de la suma e infinita de arriba. Y así la justicia, bondad, piedad, misericordia, etc., así como del sol descienden los rayos, de la fuente las aguas, etc. Y entonces, si hoy he podido hacer una obra buena, reconocer que ha descendido de Dios esa capacidad de hacer esa obra buena. Si hoy he sido justo, pues reconocerlo como don de Dios. Si he sido misericordioso, si he tenido piedad, etc., valorarlo y reconocerlo y valorarlo como venido de Dios. Y entonces, todo lo que me rodea, todo lo que puedo recibir y todo lo que puedo hacer es fruto del amor de Dios. Y por eso, todo lo que yo puedo hacer, que pueda hacerlo
con amor a Dios, que se lo pueda dar con amor. Y entonces esa expresión final del poema que hoy lo hemos leído, y esto es solo una muestra de su obra. Qué apagado es el eco que nos llega. ¿Quién captará su poderoso estruendo? Nosotros podremos captarlo, aún ese eco o ese susurro del amor de Dios, lo podremos captar precisamente por esa manera de mirar que Dios está presente con nosotros en todo momento. Por eso San Ignacio llama a esta contemplación para alcanzar amor. El amor de Dios, pero también el amor que nosotros podemos expresar a Dios. Con esta contemplación, ahora hagamos nuestro propósito. Terminemos la lección divina con este paso a la acción. ¿Qué acción puedo realizar en mi vida para dejar que se vaya realizando esta transformación que la palabra de Dios quiere hacer en mí? Yo quiero ponerme como compromiso el reconocer en cada criatura la presencia del Creador y darme cuenta en cada acción que es bondad de Dios. Es el amor de Dios el que se está manifestando en esas acciones, de la misma naturaleza o de las personas. Cuando reciba una sonrisa de una persona, cuando reciba un servicio de una persona, recordar que allí me está mostrando su amor mi Padre Dios. Y por lo tanto, acoger con amor esa acción que me está dando la persona. Desde luego esto me va a llevar a mostrarle el amor a esa persona, ¿no? La gratitud. Esto es lo que quiero asumir como compromiso. Te invito a que tú también hagas tu propio compromiso, que puedas hacer algo así muy, muy concreto en donde se vaya reflejando cómo la palabra de Dios va transformando tu vida. Pues vamos a concluir esta lección divina dando gracias a Dios porque nos ha llamado a estar con Él y ha salido a nuestro encuentro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre bueno, porque nos has dado la luz de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, para meditarla, para mirar desde tu misterio nuestra propia realidad, dejándonos envolver por ese misterio de amor y dar el paso a hacer vida lo que en esta palabra hoy nos has regalado. Gracias porque eres Padre bueno para cada uno de nosotros, porque no estás lejano. Job iba expresando a sus amigos su queja, pero que va siendo cada vez más ratificación de que sabía él, aunque no podía expresarlo, que tú estabas con él. Así nos pasa a nosotros. Y hoy te queremos agradecer que siempre estás con nosotros. Gracias, Padre bueno. Bendito y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la próxima lección divina. No olviden, Dios nos ama, Dios está con nosotros, Dios cuida de nosotros.